Nuevamente ha llegado tu momento con la voz de Dios. Es seguro que si estás aquí esta mañana, es porque has encontrado un lugar donde la voz de Dios te ha estado hablando y ha tocado áreas de tu vida que nunca han sido tocadas. Si estuviste con nosotros la semana pasada, pudiste oír cómo el corazón de Dios está equipando a su novia a tener un mayor entendimiento de quién es y para qué fue creada. Él nos llama y quiere que entendamos de que nosotros somos ese candelero. No cualquier candelero, pero de oro puro, que solo es purificado por fuego. Y mayormente, no cualquier clase de oro, pero somos un candelero de oro refinado y martillado. Y como nuestro profeta dijo, ese martillo es la palabra de Dios. Y la palabra tiene una manera de refinarnos y purificarnos y formarnos para que no haya aire en medio del oro. Y así es como salimos de la manera más pura y sólida y duradera. Si estás aquí esta mañana, es porque al igual que el oro, tu vida está siendo refinada. Y sabes que el Espíritu de Dios te está llamando y conduciéndote a buscar más. Iglesia, esta es nuestra temporada para buscar más. Y nuevamente estoy en el estudio dirigiéndome a la iglesia global con la voz de Dios. Ayúdenme a dar las bienvenidas a nuestro profeta, el profeta Shaiju Matthew. Gracias, papá. La palabra de la semana pasada, como cada semana, decimos que fue fuera de lo común. Siempre vamos a otro nivel, otra dimensión de entendimiento. Leemos cosas que hemos leído anteriormente, pero vemos cosas que nunca hemos visto antes. Y nuestro espíritu recibe nuevo aliento y nueva vida. Y mientras la recibimos, alumbra áreas en nuestras vidas que necesitamos corregir y anhelamos más intimidad en nuestro caminar y te queremos agradecer. Gracias por ser parte de este camino. Sé que esta temporada, especialmente esta temporada de COVID, definitivamente ha probado cada parte religiosa que está en nosotros, especialmente los que tenían la habitud de ir a la iglesia de manera religiosa. Ha probado tu fe. Si tu fe se mantendrá fuerte, aún en medio de un encierro de urgencia, si tu fe en Dios fue basada en la amistad con la sociedad o la comunidad, ciertamente esta temporada ha probado tu fe. Esta temporada no es para los religiosos. Al contrario, esta temporada ha sido una ventaja para los que su relación es fundada en Dios y no en una religión. La mayor ventaja que he notado, y estoy seguro que el apóstol Pablo le hubiera encantado ver estos tiempos. Imagínate, hombre de Dios, que él escribía una carta en esos días en un rollo y eso tomaba meses para ser transportado en el mar, en barco, a su destinación. Y durante ese tiempo lo único que él podía esperar era de que llegara la carta y que la tinta estuviera intacto. Después tenían que esperar de nuevo por la segunda epístola. Y hoy día estamos aquí en una temporada que naciones pueden reunirse unánimes, en vivo, no solo
con la palabra en audio, pero también con video. Y esta es una experiencia que los apóstoles antiguos les hubiera encantado tener acceso. Y le queremos dar gracias a Dios por la tecnología que nos une. Esto también significa que en esta temporada tenemos que aprender a tener los cultos de manera diferente. Tenemos que pensar de manera adelantada. El ministerio que conocimos antes ya no existe. Si tenemos esa esperanza que las cosas volverán a ser como antes, eso significa de que hay cierta parte de nosotros que no nos gusta el cambio. Pero esta es una ventaja. La semana pasada, muchas de nuestras iglesias en India, muchas de nuestras iglesias en América, 3 partes diferentes del mundo. Por cierto, tenemos redes en varias partes del mundo que se conectaron. Partes de Malaysia, partes de Dubái. Tenemos una iglesia en Dubái. Todas se pudieron conectar y participar y recibir en el mismo nivel que estamos recibiendo en Montreal. Esa es la obra del Señor. Nunca nos imaginábamos algo así antes del corona. Ahora, esto significa que no hay necesidad de tomar un avión y predicar después de cambio de horario. Ahora, Dios lo ha hecho disponible para aquellos que sí están hambrientos. Es ocasión para celebrar. Es maravilloso. ¿Sabes, papá? Compartías con nosotros el miércoles, no hablando de finanzas, pero sí tocaste una parte. Y mientras nos hablabas, dijiste algo que me sorprendió. Dijiste que no se trata solo de construir un altar, pero que en la palabra hay una instrucción de construir un altar por la mañana y por la tarde. Y cuando el pueblo regresó de la cautividad y fueron al lugar donde querían construir el templo, ellos vinieron y dieron ofrendas voluntarias. Fue de su propia disposición. Y aunque ya habían mandamientos, ellos dieron de su propia cuenta porque querían. Y lo hicieron en la mañana y en la tarde. Y la palabra dice que fue como protección de los pueblos que los rodeaban. Y es algo que nunca había visto así de la manera que lo explicó. Y tiene más sentido de que clamaron a Dios en la mañana. Y así nos dijiste de buscar de Dios de mañana, dando gracias por el día, que bendiga y nos guíe durante el día. Y al fin del día también tener esa comunión continua con Dios. Tengo miedo de tocar ese punto, pero lo tocaré un poco. Por favor, por favor. Hay diferencias muy mínimas, pero son los detalles que cuentan más. Ellos comenzaron a reconstruir dando ofrendas voluntarias. Después, eso fue lo que trajeron a la casa de Dios. Después dieron para vestir a los levitas. Fue la segunda. Y la tercera fue los altares encendidos, los altares quemados, que no son igual que las ofrendas voluntarias. Y no son igual que lo que dieron por los vestidos de los levitas. Y las ofrendas quemadas no son igual que las ofrendas para perdón de pecado. Tenemos que conocer la diferencia porque las ofrendas para perdón de pecado ya no existen más, porque Cristo fue la última y perfecta ofrenda por los pecados. Ya no hay ofrenda por pecados. Las ofrendas encendidas o las ofrendas quemadas cubrían 2 cosas. La primera
es que representaba su gratitud, su dedicación y compromiso. El segundo, como mencionó, fue porque ellos querían cierta gracia y protección de sus enemigos que los rodeaban. Hay dos áreas. Una es la gratitud del lugar en el cual yo estoy, bueno, como donde yo estaba anteriormente hacia donde estoy, y hay gratitud por donde estoy hoy, a dónde ir, mañana y tarde. Entonces, esas ofrendas cubrían un periodo de 12 horas. Es por eso que yo he dicho que hay muchas personas que son muy espirituales, pero no entienden por qué Dios estableció estos principios. Dios fue el que los estableció. Dios. Yo estaba meditando en esto durante la semana. Porque así como tú tienes que meditar en Él, yo también lo tengo que hacer. Entonces, días después de miércoles, yo estaba digiriendo. El Señor me mostró algo poderoso sobre la gratitud. Porque una ofrenda es señal de gratitud. Es algo poderoso que siempre lo recordaré. El Señor me mostró cómo la gratitud puede causar la extensión de una temporada de gracia sobre la vida de una persona. ¡Wow! Si recibimos una bendición por cierto periodo de tiempo en nuestra vida, todo tiene que ver con los tiempos. Lo que hacemos cuando vamos delante de Dios y le decimos, Señor, gracias por esto. En ese momento estamos llevando ofrenda de gratitud. Y lo que estamos haciendo es fortaleciendo esa gracia que nos dio esa bendición. Y ahora durará mucho más después de la supuesta fecha vencida. Si estaba supuesta a durar 3 meses, esa gratitud de tu corazón causará que dure 3 años. Entonces fortalece y crea longevidad. Entonces el Señor me estaba enseñando esto y realicé por qué muchas bendiciones no dilatan en nuestras vidas. Porque no tomamos el tiempo de demostrarle gratitud al Señor. No de tener gratitud. Me voy a detener. Pero antes les quiero decir esto. Podemos tener gratitud, pero no demostrarla. Podemos tener gratitud, pero no demostrar gratitud. Medita en eso. Y vamos a parar el tema si es necesario, o vamos a estar aquí por 2 horas y media en este tema. Es muy importante el agradecerle al Señor por su presencia, por el sacerdote que nos instruye y por sus bendiciones. Cualquier bendición. Queremos que dure más tiempo. El agradecimiento causa esa extensión en tu vida. La gratitud extiende esa cobertura sobre tu vida. Le damos gracias a Dios por esta enseñanza y lo dejamos aquí. Tengo tantas preguntas que me gustaría preguntarte. Veamos lo que Dios nos ha preparado para el día de hoy y quizás miércoles podremos tomar unas preguntas y veremos si hay interés para continuar con este tema. Te pueden contactar y Pastor Steve, podemos tomar tus preguntas sobre ese tema y veremos si hay suficiente hambre. Continuaremos. Gracias, profeta.
Hoy día continuaremos la hermosa serie que el Señor nos ha dado. Y les tengo que decir, pueblo de Dios, que yo he tenido que morir a mí mismo como 1000 veces para dar este tema. Sé que lo he dicho antes. Estos meses pasados han sido una temporada más intensa de mi relación con el Señor. Y le he dicho al Señor que yo no tengo la capacidad de dirigir a cienes o a miles durante la semana, hablando uno a uno. Estoy muy limitado y dependiente del Espíritu Santo, quien no es limitado. Lo que yo no les puedo traer de uno a uno es completado en un día como este. El Espíritu llenará nuestras debilidades y hará lo que ningún ser humano puede hacer. Yo tomo el alimentar a mis hijos muy en serio. No importa si nosotros no comemos, pero sí queremos que nuestros hijos se alimenten. Si eres un padre, ya sabes de lo que estoy hablando. Hoy día va a haber un cambio otra vez. Vamos a empezar con los rollos. Hemos llegado. Por fin hemos llegado. Tenemos que ir despacio con esta serie. Por favor, entiendan lo que les digo. Tenemos que tener precaución. Recordemos que estas son cartas del Señor a su pueblo. Hay ciertas cosas que debemos recordar y una de las más importantes es estamos tratando de ver el corazón de Dios. Queremos entender lo que el autor nos quiere decir. Han habido muchas ocasiones en las cuales Dios le ha hablado a ciertos individuos, pero aquí vemos cartas específicas escritas para el cuerpo de Cristo. Y yo no sé, pero siento que tenemos que tomar esto muy en serio, porque no se trata de dar nuestra interpretación, no se trata de lo que nosotros pensamos que Él está diciendo, porque hay miles de comentarios escritos. Pero tenemos que hacer el intento de tocar la puerta del cielo y de escuchar su corazón a través de estas cartas. Y este ejercicio es algo que tenemos que tomar muy en serio. Otra razón es porque esto es como cuando se corta una autopsia, cuando tenemos que abrir un cuerpo. Son cartas a diferentes iglesias. ¿Alguien hizo estos rollos para nosotros? ¿No son los rollos verdaderos? No sé si puedo encontrar el libro de Efesios, la carta de Efesios.
Estamos viendo una autopsia. Estamos examinando una iglesia. Tenemos el privilegio de ver sus vidas. Su vida está siendo expuesta en lo abierto. Estamos viendo su desnudez. Estamos viendo sus flaquezas. Y la tenemos que ver de manera muy cuidadosa. Tenemos que verla sin juzgar, sin prejuicio. Tenemos que verla de una manera que no es más santo que nosotros. Aún al enseñarlo yo tengo que tener cuidado. Porque si yo me quiero poner en lugar de la mente de Dios, no puedo llegar a enseñarla de una posición como que si ya he llegado a ese lugar, pero tengo que enseñarla de un estudiante que está escuchando del Espíritu. Y tú lo escuchas como un estudiante escuchando del Espíritu, juntos. Entonces vemos lo complejo que es. Varias veces yo no quise continuar y yo pensé, bueno, quizás puedo cambiar la serie este momento. Yo le dije al Señor, Señor, si tú quieres que yo les enseñe esto, me tienes que dar más gracia. Y después de muchas luchas, yo pienso que ya es el tiempo de cuidadosamente entrar en esa profundidad de la mente de Dios. Otra razón es que esto nos tiene que llevar a mayor humildad. Esta carta puede ser de nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, estuviéramos peor que ellos. Entonces tenemos que continuar con humildad. Tenemos que escuchar esta serie con la mentalidad de que esto nos está preparando para el cielo. Mientras aprendemos a caminar en la tierra, el Señor nos está preparando por el hogar que Él nos ha preparado. Y es aquí a donde estamos. Pastor, si ya está listo, empecemos. Vayamos nuevamente al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Ahí es donde empezamos la semana pasada. Esta es la carta a la iglesia en Éfeso. Y yo voy a tratar de evitar los aspectos históricos, porque yo sé que hay muchos grandes hombres de Dios que han escrito muchos comentarios, pero nos gustaría escuchar la parte espiritual y la parte práctica. A mí me gustan más las partes prácticas. Yo quiero saber qué es lo que me dice para mí hoy. No me maten con información que no me va a ayudar. Denme información que me va a ayudar a vivir el día de hoy. Que el Señor nos ayude. Amén. Comencemos. Comencemos leyendo hasta el versículo 7, de primera carta. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Comencemos con el primer versículo, con las primeras palabras. Fue escrita a la iglesia en Éfeso. Entendemos esa parte. Pero no le fue dada a la iglesia en Éfeso. Ni siquiera se le fue dada al ángel de esa iglesia. Y sabemos que el ángel aquí representa el pastor de esa iglesia. Y el Señor ha elegido referirse a ellos como ángel de esa iglesia, o el guardián, o el obispo. Estas son observaciones muy importantes. La manera que Dios ve el rol del hombre de Dios. Porque como humanos tenemos la habitud de ver las cosas de perspectiva humano. Entonces recibimos de capacidad humana. Pero cuando comenzamos a ver las cosas en capacidad espiritual, comenzamos a recibir en la capacidad espiritual que siempre es mayor. Pastor, leamos ese primer versículo nuevamente. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escribe al ángel, no a la gente. Escribe al ángel. Ahora quiero que empecemos. Tenemos que examinar cada palabra. Quiero que noten la primera cosa. El Señor le está hablando ¿a quién? Le está hablando a Juan. Y Él le está diciendo a Juan, el apóstol, y le dice, escríbele al ángel. El ángel después lee esa carta y él interpreta esa carta y se la enseña a la iglesia. Ahora estamos viendo una característica de Dios. Y este no es el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es Antiguo Testamento. Solo me quería asegurar. Estamos viendo la manera que Dios funciona. La manera. Es por eso que Romanos capítulo 10 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Ahora estamos viendo la manera que Dios funciona, la manera que el Dios trabaja. Estamos viendo la manera que Dios toma un principio del reino y lo transfiere. Y aún así, muchas veces tenemos cierto presentimiento o un espíritu que te quiere aislar, que te quiere decir, no necesitas a nadie. Pero eso va en contra de este versículo que conocemos. Porque Dios dice, así es como yo trabajo. Este es mi estilo de trabajar. Sí. Nos gustaría escuchar directamente de Dios. Pero Dios está diciendo de que antes que te pueda hablar directamente, quiero ver cómo oyes a la persona que yo te he enviado. También esa es la manera que Dios mide nuestra humildad, de que también nos podemos sujetar a aquellos quien Él ha enviado. Es un prerequisito para oír la voz de Dios. Sí.
Y lo interesante es que Dios nunca envía a alguien que es perfecto. Y la razón por la cual Dios no elige a las personas perfectas es porque no hay nadie que es perfecto. Y Él no quiere que nadie tome su lugar. Y solo Él recibe la gloria, solo Él recibe la honra y solo Él recibe el honor. Y la manera que eso es posible es si nosotros recibimos sus siervos y mantenemos nuestros ojos fijados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sí, Él usa los vasos que confunden a los sabios. Y así como Dios le pudo hablar directamente a la iglesia en Éfeso, Él no eligió hacer eso, porque hubo alguien que estaba disponible, que Él podía usar para hablarles. Es bueno que nosotros hagamos un hábito de buscar de Dios, de ver qué es lo que Él está diciendo, pero también es algo inteligente poder oír lo que Él ya ha hablado a los que Él ha puesto sobre tu vida. Entonces vemos a estas personas y si ellos dijesen, yo no quiero escuchar a ningún hombre, quizás Dios diría, yo tampoco tengo por qué hablar. Esto es lo que me gusta. Esto me da gozo al sujetarme, el entender la manera que Dios funciona. Me ayuda a entender de que Dios puede hablar directamente, pero Él fue a un hombre que iba a hablarle a otro hombre, que le iba a hablar a otro hombre. Hay tres capas, pero aún era Dios que estaba hablando. Muchas personas se han lastimado a sí mismos porque no pueden entender este detalle. Este detalle que es una parte importante de su camino espiritual, de que ellos sean capaces de localizar esa voz que Dios ha elegido para traerles una palabra a sus espíritus. Vamos a profundizar en esto porque hay tanto que podemos hablar en este versículo, pero continuemos leyendo y veremos qué es lo que podemos entender de lo que Dios nos ha hablado. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo conozco tus obras. Solo con esa palabra podemos seguir. Yo conozco tus obras. Pueblo de Dios, yo quiero que escuchen. Yo voy a tratar de no molestarlos mucho, pero esta serie no nos va a dejar solos, va a luchar con nosotros. Las Escrituras dicen, yo conozco tus obras. Esto le está hablando a un grupo de personas que han puesto su fe en Dios, pero aún así no les está diciendo yo conozco tu fe. Les dice conozco tus obras. Entonces esto nos tiene que causar de que pausemos antes de continuar. Podemos tener todas las creencias en nuestros espíritus. Quizás fuimos enseñados bien. Quizás tenemos gran entendimiento de lo que tenemos que hacer. Hemos crecido en las iglesias dominicales. Hemos estado en la iglesia por mucho tiempo y conocemos. Pero no es ahí donde los ojos de Dios están viendo. Él está viendo el producto de esa fe. Él está viendo la obra de ese hombre. Y Él dice, yo lo he visto. Yo he visto lo que haces. No lo que tú crees, no lo que dices,
porque tu creencia, lo que crees es correcto. Pero muchas veces podemos creer en algo y no producimos lo que creemos. Entonces Dios está viendo este momento y lo está subrayando, lo que es importante para Él. Y lo que es importante para el Señor tiene que ser importante para nosotros. Esta serie nos va a preparar para agradar a Dios de un nivel mayor. La palabra dice que es imposible agradar a Dios sin la fe, pero la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Entonces, vemos a alguien que cree en el Señor, que confiesa las cosas correctas, pero no actúan de acuerdo a lo que creen en sus vidas. Y no podemos taparnos con que la gracia nos va a cubrir. Claro que tenemos esa gracia, pero ahora Dios espera de que tengamos esa madurez. Es lo mismo que nosotros esperamos de nuestros hijos. Les enseñamos, pero en algún punto les decimos, yo ya les he dicho de esto. Los momentos que mamá se enoja con sus hijos son los momentos que ella les dice, yo les he advertido de no hacer esto antes, porque ahora la madurez requiere de que no solo escuches algo, pero yo quiero ver tu actitud. El Señor está viendo, pueblo de Dios. Muchas veces no tememos a Dios porque no vemos su juicio inmediato. Pero ahora estamos viendo una porción de la mente de Dios y Él dice, yo conozco tus obras. No lo que estás cantando, no lo que estás confesando, no el estado de tu corazón o los deseos de tu corazón. Todo eso es importante, pero ahora yo estoy hablando de obras, porque la madurez requiere de que tu fe se traslade en acción. Y después llegamos a la siguiente frase. Primero dice, conozco tus obras. Después dice, he visto tu arduo trabajo. Conozco tus obras, tu arduo trabajo. Es algo importante. Él comienza diciendo, yo conozco tus acciones. Después dice la segunda parte. He visto tu arduo trabajo, el labor. Entonces podemos ser cierto trabajo, una obra, pero no habemos trabajado lo suficiente, no es arduo. Si vemos dos trabajadores, los dos trabajan, pero uno está descansando 99% y está mirando fuera de la ventana y decimos, a este hombre le pagaste, tiene una pala en la mano, pero no tiene conexión con esa pala. Esa pala no ha ni siquiera tocado la tierra, pero él también es llamado un obrero. Pero Dios, siendo un Dios de detalles, dice, yo no solo he visto tus obras, pero he visto tu arduo trabajo. No solo te he visto trabajando, pero yo te he visto poner tu corazón, poner todo tu esfuerzo. Te he visto tu labor. He visto cómo le pones todas las ganas a obrar para el Señor. Pueblo de Dios, si el Señor nos ve, ¿es que Él apreciaría el labor que hacemos por Él? Ahora la cosa tercera que Él nota, dice, después de tu arduo trabajo y paciencia. Estos tres están conectados. No solo ve las obras, Él ve el trabajo,
Pero muchas veces cuando estamos trabajando por las cosas de Dios, llega un momento cuando no vemos los resultados inmediatamente, cuando no vemos la victoria inmediatamente. Hemos puesto nuestro corazón y pasión, hemos servido al Señor. Decimos, ok, ya he trabajado un año y ahora tengo que ver resultados, pero no ves los resultados. Pero aún así continúas tu trabajo. Pero ahora así continuarás obrando ese arduo trabajo. Muchas veces puedes trabajar y no ves esos resultados inmediatamente. Y has trabajado duro, y has creído, y has orado, y has ayunado, y has sido fiel, y has huido de esas tentaciones y deseos. Pero no ves los resultados. Allí es cuando muchos paran de trabajar. Es muy cierto. Muchas veces estamos trabajando muy duro por el Señor y de repente viene alguien y crea una ofensa en tu corazón y tú te rindes y tú paras de trabajar en las cosas de Dios. Muchas veces, quizás tu propia familia te ha desanimado en tu caminar con Dios y tú te preguntas, ¿por qué estoy haciendo todo este trabajo? Tu propia familia te ha desanimado en tu caminar con Dios. Hay tantas cosas que el enemigo nos lanza para distraernos y para apartarnos en ese trabajo para la obra del Señor. Pero ahora Dios está hablando muy específicamente. Y pongamos atención a este momento. Y Él dice, yo veo tu arduo, el esfuerzo. He visto tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Hay otra versión que dice tu esfuerzo. He visto tus obras, tu trabajo y tu paciencia. Estas tres cosas son lo que te darán una recompensa en la eternidad. Muchas veces la razón por la cual viene ese desánimo es porque estamos buscando esa recompensa inmediata y cuando no viene permitimos de que ese desánimo nos distraiga. Pero Dios dice, he visto tus obras, he visto tu arduo trabajo y yo vi de que aunque no recibiste una recompensa, tú continuabas. Tú te esforzaste en tu fe, te esforzaste en las cosas de Dios. Tenemos que entender que este es un testimonio que Dios estaba hablando, no de una persona que ha estado ocupado tratando de trabajar para su propia vida, pero alguien que ha estado ocupado trabajando por las cosas de Dios. No estamos hablando de construir una ciudad en lo natural, pero estoy hablando de unas personas que han tomado ese tiempo para construir, trabajar en su hombre espiritual. Los que se han esforzado para crecer en las cosas del Señor, en las cosas de Dios. Ellos son los que Dios, a lo cual Dios se está dirigiendo. Dice, no te has rendido. Yo he visto tu arduo trabajo y paciencia hasta el último día, hasta el último latido, hasta el último día, hasta que suene esa trompeta. ¿Es que eso será dicho de nosotros? Quiero que ahora hagas una oración en tu espíritu, una promesa, y dile al Señor, Señor, yo trabajaré arduamente hasta el fin, hasta que yo reciba esa corona. Yo no me voy a rendir. Y Dios os está viendo ahora. Primero el Señor se dirige a ellos. Y continuemos. No puedes soportar a los malos. Él dice, hay algo que me gusta de tu espíritu. Hay algo que yo admiro de tu espíritu.
Ahora está llegando al punto. Ya quiere entrar a los detalles de lo que a él le atrae. Él dice, yo estoy atraído a ti porque tú odias a los que yo odio. No soportas a los malos. Ahora yo voy a como separar estos puntos para que entendamos mejor. Yo veo que no puedes soportar. Pastor, sabía que una de las palabras más favoritas en nuestra cultura es la tolerancia. ¿Es que estoy en lo correcto? Sí, está en lo correcto. Si estudiamos lo que el enemigo ha estado haciendo por esta última década, especialmente en estos últimos 4 o 5 años, vamos a ver una palabra que esta cultura nos ha como forzado hasta por la boca. En nombre de esa tolerancia, de soportar, ellos quieren que las personas toleren lo que Dios no soporta. Yo le quiero hablar al pueblo de Dios. Va a haber un momento cuando nosotros nos vamos a parar delante del trono de Dios. Y el Señor definitivamente no nos va a preguntar qué tanto podías soportar las cosas que Él no puede soportar. Pueblo de Dios, compartiste algo de esto la semana pasada. Hablaste de amar las cosas que Dios ama y odiar lo que Dios odia. Wow. Vemos mucho pecado que Dios odia. Ha sido aprobado por nuestra sociedad en nombre de esa tolerancia. Ni siquiera dicen, haz lo que tú quieres y yo haré lo que yo quiero. Dios dice, yo veo tu actitud. No te comprometiste con eso. Tú te paraste firme para el Señor y decidiste no tolerar, no soportar esto. Es algo muy fuerte. La palabra de Dios no es para los cobardes. La Biblia es para los guerreros. Dios está buscando una novia inteligente. Guerreros de valor que se van a parar firmes y que dirán, nos quedaremos firmes, no vamos a tolerar. Por eso la palabra dice en Salmos capítulo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, hay una pasión que hay en un hijo de Dios que dice, yo me tengo que apartar, porque muchas veces cuando viene ese juicio, viene como en un grupo. Yo no quiero estar en un lugar donde pegue ese relámpago. Yo quiero mantener mi distancia. Yo ni siquiera lo quiero tolerar. Ahora cuando vemos la palabra consejo de malos, estamos pensando automáticamente en alguien que está haciendo algo muy malo. Pero la primera vez que vemos de que Dios estaba hablando de la maldad, ni siquiera estaba hablando de un incrédulo. Él estaba hablando de personas malas. Él estaba hablando a un grupo de personas que estaban supuestos a entrar a la tierra prometida. Y esto es algo que tenemos que investigar. Si podemos abrir nuestras Biblias al libro de Deuteronomio, capítulo 1, por favor. Comencemos a leer del versículo 31. Empecemos en el versículo 31.
Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto, no creísteis a Jehová vuestro Dios. Aun que el Señor te ha llevado como hombre lleva a su hijo y que te llevó hasta este local. Aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. Continúa. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar. Entonces, vemos de que antes de que Dios los enviaba a un lugar, Él iba delante de ellos para elegir un lugar para ellos. Detengámonos en ese punto. El Señor se adelanta para buscar un local para ti. El Señor está ahí y adelantándose para abrirte el camino. El Señor va adelante para buscar esa persona correcta para ti. Alguien reciba eso en su espíritu. Y está diciendo, ahora yo me he adelantado y ya vi el local y yo he decidido que este va a ser el local. Y después envió a esos 12 espías para espiar y ver ese terreno. Y regresaron y 10 de ellos, excepto los 2 que eran Josué y Caleb, pero todo el resto comenzaron a llorar y a murmurar. Comenzaron a decir no podemos entrar en esa tierra porque esa tierra está lleno de amalequitas que son gigantes y nosotros somos como langostas en sus ojos. Y comenzaron a llorar y decir no podemos ir, no podemos. Olvidemos lo que Dios ha dicho, olvidemos de su promesa, de esa palabra profética. Ellos comenzaban a dudar de esa palabra. Cuando Dios los envió a ese lugar, acabamos de leer ese versículo, que Él fue a ese lugar a buscarte un local. Aún antes de que ellos entraran, en los ojos de Dios ya habían visto esos gigantes. Aún antes de que ellos entraron en ese local, los ojos de Dios habían físicamente visto ese lugar. Entonces Dios dice, yo fui delante de ti, pero aún así tú estás aquí llorando y murmurando y permitiendo que el temor y la duda y la condenación entren y te tienes que ir corriendo sin realizar de que antes de que tú llegaras allí, que el Señor ya estaba allí. Sí es cierto que los gigantes están allá, pero eso, ¿qué importa? Voy a entrar en un lugar donde mi Señor ya estuvo parado. Estoy entrando en un lugar donde la presencia de Dios ya fue. Entonces, cuando yo entro a ese lugar, yo no voy para obtener victoria, pero voy de un lugar de victoria, porque el Señor ya ha estado allí. Lo único que yo necesito hacer es ponerme sus zapatos. Lo único que hacer es crecer a su estatura y posicionarme y entender lo que ya fue cumplido en el Espíritu, lo que ya está hecho en el Espíritu. El conocer lo que ya está hecho en el Espíritu. El conocer lo que ya se nos fue entregado en el Espíritu. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Nosotros como creyentes necesitamos saber. Padre, en el nombre de Jesús, pueblo de Dios, Dios quiere que tú conozcas a tu enemigo.
Dios quiere que tú sepas cuáles espíritus demoníacos están luchando contra ti. Él quiere que tú sepas lo que ha estado luchando en contra de tu casa. Él quiere que estemos conscientes de las artimañas del enemigo. Pero aún así la batalla le pertenece al Señor. Pero aún así Él quiere que nos paremos en ese local mientras Él pelea por nosotros. El Espíritu de Dios te está levantando. El Espíritu Santo está aumentando tu madurez. El Espíritu Santo te está dando entendimiento para darte victoria sobre ciertas batallas que ya fueron victoriosas en el Espíritu. Tenemos que conocer la mente de Dios. Tenemos que tomar ese tiempo para buscarlo y esperar que Él se mueva. Cuando Él se mueve, sigue y busca tu victoria. Quiero de que tomen tiempo durante la semana y que mediten y piensen en lo que he compartido y aplíquenlo a su vida. Cualquier cosa de que hoy día están enfrentando, cualquier gigante, no te apresures. Mira a ese gigante y di esto: antes de que yo viera a este gigante, los ojos de Dios ya habían visto este gigante. Antes de que yo entre a este lugar, a esta posición, la presencia de Dios ya fue a ese lugar. Y si no, ¿será que ese sea un lugar que yo debería de luchar? Si no, ¿será que ese individuo es alguien que yo necesito perseguir? Si no, ¿será que debería de arriesgar mi atención y mi tiempo y mi presencia en ese lugar cuando el Señor no ha ido delante de mí? Yo necesito de que mediten en esto. Hay muchas soluciones de que vendrán solo con esto que les estoy enseñando hoy día. ¿Ya fue adelante el Señor? Continuemos. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieras, con nube de día, y oyó Jehová la voz de nuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone. Nuevamente leámoslos. No verá hombre alguno de esta mala generación. Dios estaba mirando ahora al pueblo que Él redimió. Fue un pueblo en cual Él salvó, quien Él liberó. Él los sacó. Y ahora los está viendo y los está llamando una mala generación. Una mala generación. Porque aunque ellos vieron las señales, ellos tomaron la decisión, eligieron no creer, aunque ellos probaron esa bondad de Dios. Ellos tomaron la opción de quedarse en su incredulidad. Ellos eligieron el vivir en desobediencia y pecado. Dios los está viendo y está diciendo: hasta que toda esta mala generación perezca, yo no los puedo llevar a la tierra prometida. Toda esa generación de incrédulos, Él les llamaba una mala generación. Esa es una palabra muy fuerte. Son emociones muy fuertes en el corazón del Señor. Él dice: yo estoy buscando a una generación que va a creer. Estoy buscando una generación que cree que mis promesas son sí y amén. Estoy buscando una generación que rehúsa el rendirse. Busco una generación que pondrá su corazón y espíritu en su trabajo. No solo una generación que creerá, pero que a través de sus obras prueben lo que creen.
Y Dios está viendo a estos hombres y les dice mala. Porque ese nivel de incredulidad y duda tuvo que salir de alguien. Y eso no salió del Señor. Eso salió del diablo. Eran sus cizañas que estaban operando en sus corazones. Y ahora el Señor dice que yo no puedo permitir de que ellos entren a mi reposo. Yo tengo que esperar de que ellos perezcan en este desierto. Hombre de Dios, uno de los momentos, una de las imágenes más incómodas que podemos ver en las Escrituras es que Dios estaba esperando a que cada uno de estas personas se muriera en el desierto. Y Él dice, a ustedes sí me los voy a llevar, pero no mientras ellos estén vivos. Entonces ahora tengo que esperar hasta que toda esta incredulidad alrededor de ti muera, antes de que yo te pueda llevar a esa tierra prometida. Ahora muchos de nosotros no entendemos por qué será que no podemos tener fruto. Es porque hay cosas alrededor de nosotros que tienen que morir, que todavía no están muertas. Y Dios dice que no puede comenzar un nuevo capítulo en nuestras vidas porque hay ciertas cosas a las cuales tú amas demasiado. A ti te importa la opinión de ellos más que mi opinión. Tú quieres quedar mejor con ellos, quieres quedar bien con ellos en vez de quedar bien conmigo. Tú quieres ser aceptado por ellos y no te importa que yo te rechace. Ahora, tienes que esperar porque tú toleras a estas personas. Y porque tú toleras a estas personas, ahora formas parte de ellos. Y Dios estaba sentado, esperando a cada de esa generación que se muriera. Y hasta que no se murieran, iban en círculos en el desierto, esperando hasta que ellos se murieran. Hasta que cada uno de ellos se murió. Iban dando vueltas en el desierto. Entonces, tenemos que llegar al punto donde nos preguntamos, ¿será que yo estoy caminando en círculos? ¿Será que estoy supuesto a estar caminando en círculos? No. Hay mucho peso muerto que yo necesito cortar de mi vida para que yo esté libre para ir a donde el Señor me quiere llevar. El Señor le está diciendo al pueblo en Éfeso, yo he visto algo que no toleras. La tolerancia no tiene nada que ver con ser un ser humano bueno, pero tiene que ver de ser un ser humano que Dios le agrada. Y muchas veces el mundo no te aceptará, pero en los ojos de Dios, tú no puedes tener amistad con el mundo y ser amigo de Dios. Porque para ser amigo de Dios es ser enemigo del mundo. Los dos no van juntos. El Señor dice, yo veo que cómo no toleras a esos malos. Yo he visto cómo tú rechazas las cosas de que no van en línea con el Señor. Y yo aprecio eso. Su cercanía es nuestra grandeza, pueblo de Dios. Que el Señor esté orgulloso de ti. Y yo espero poder continuar esto pronto. Pastor, espero que esto los haya bendecido tremendamente. Gracias, profeta. Amados, que durante esta semana te encuentres a los pies de Jesús, que estés ocupando el lugar que Él está. Que Dios te bendiga.